En nombre de Jesús, oramos una vez más, dándote gracias por este día lindo y maravilloso que tú nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, por la lluvia que cae. Pero te damos gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, un regalo eterno que es tu Hijo Jesucristo. Gracias por la sangre derramada, la cual la derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, porque Jesucristo fue a la cruz. Allí dio su vida por nosotros los pecadores. Cuando murió físicamente, fue puesto en una tumba. A las 72 horas la tumba quedó vacía como Él lo había profetizado. Te damos gracias porque tú le ascendiste, estás sentado a tu diestra, como el sumo sacerdote de nuestra confesión. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque Él prometió que volvía. Ayúdanos para esperarlo, Padre de la gloria, para al final ser hallado en Él, no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que viene de ti, que por la fe en Cristo Jesús. Te alabamos porque por gracia somos salvos. Necesitamos tu gracia, Padre de la gloria, para impartir tu palabra, para recibirla, para que tú le des el crecimiento a la misma. Tú seas glorificado en todo, Padre, y en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuve leyendo un comentario en Facebook. Me llamó la atención y dice lo siguiente: el evangelio no es un comercio. El pastor no es el gerente. El creyente no es un cliente. La bendición no es un producto. Y la iglesia no es un centro comercial. Con lo que está sucediendo hace tiempo, y nos damos cuenta, pues este comentario para mí tiene una advertencia más. De tantas que encontramos en las Sagradas Escrituras, tengamos cuidado que no seamos engañados. Como Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11 y verso 3, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Él es el testigo fiel. Pero nosotros aquí en la tierra tenemos que tener y vivir su ejemplo, ser testigos, defensores de la verdad del evangelio verdadero, del evangelio del reino de los cielos, del evangelio que Cristo predicó y lo dejó a la iglesia para que lo predicara y para que lo viviéramos, siendo así la sal de la tierra, que preservamos la verdad, la conservamos, y debemos ser defensores del evangelio como lo fue Pablo, y como nos dice Judas en su carta, tenemos que contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Porque es que hay tantas voces que se escuchan
con diferentes temas, diferentes mensajes. Si no hay crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, podemos ser de esos que Satanás logre extraviar de la fidelidad a Cristo. Amén. Vamos a Juan capítulo 12. Voy a continuar el tema de el corazón en las próximas reuniones. Yo quiero hacer un breve alto para hablar de este tema que voy a hablar, que está en capítulo 12 de Juan, donde el Señor nos permite ver a través de las Escrituras lo que es la iglesia, pero aquí la vamos a ver en miniatura. Y así nos ayude el Señor, que por medio del Espíritu Santo podamos seguir recibiendo una revelación del Espíritu Santo sobre lo que es Cristo y la iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados, ese es el significado de la palabra eclesía, que significa llamados. Estábamos en el mundo, Dios nos llamó por medio del Evangelio. ¿A qué nos llamó Dios? 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. La común unión. Sabemos que cuando Dios fue a enviar el juicio del diluvio, Noé halló gracia de los ojos de Dios. Y Dios quiso salvar a Noé y su familia. Como era un diluvio lo que venía, Dios le ordenó a Noé de qué forma él podía ser salvo. Le dio las instrucciones del arca: 300 codos de larga, 50 de ancha y 30 de altura. Le dio las instrucciones específicas. El diluvio vino, y ¿sabe por qué Noé y su familia se salvaron? Porque él siguió las instrucciones que Dios le dio. Cuando Moisés fue a levantar el tabernáculo que Dios le ordenó, Dios lo llevó al monte, le advirtió: mira que lo hagas conforme al modelo se te ha mostrado. En el capítulo 40 de Éxodo vemos que la gloria de Dios llenó aquel tabernáculo cuando Moisés lo levantó. ¿Pero por qué? Lean con cuidado al final del capítulo. ¿Cuántas veces está registrado que dice: y Moisés hizo conforme a como Jehová le dijo que hiciera? Y en Hebreos capítulo 3 dice la Biblia de Moisés que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, en el pueblo de Israel, en todo aquello que se había de decir. Pero cuánto más Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros los creyentes. Esto es bueno repetirlo y repetirlo, porque la obra que Dios está haciendo después que Cristo fue ascendido a los cielos, que Dios está haciendo una obra aquí en la tierra, y es la edificación de la iglesia, la cual es el cuerpo de Jesucristo. Que la palabra iglesia aparece por primera vez en la Biblia, en el capítulo 16 de Mateo, y quien la dijo fue ¿quién? Pues Cristo. Que dijo sobre esta roca, o sea, sobre la revelación que Pedro había recibido, que él era el Hijo del Dios viviente,
Y Cristo le dijo, hablando de la iglesia, le dijo, sobre esta roca. ¿Quién es la roca? No es Pedro, es Cristo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Ya que la iglesia es de Cristo. La iglesia la componen hombres y mujeres que hemos creído, le hemos creído a Dios. Porque quien primero da testimonio de su Hijo Jesucristo es Dios. Por eso Juan dice en su primera epístola que el que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese testimonio es que Dios dice que nos ha dado vida, y esa vida está ¿dónde? En Cristo, porque Él es la vida. Él es la luz. Pero primero, para formar la que ha de ser la esposa del Cordero, había que comprarla, porque Adán en el huerto allí de Edén nos vendió al pecado. Y ningún hombre, ninguna mujer en el mundo puede salvarse a sí mismo. Nadie puede salvar, porque todos somos parte del problema. El pecado nos separó de Dios. La culpa fue de Adán, esa primer pareja allí en el huerto. Pero lo que Adán perdió, Jesucristo vino ¿a qué? A rescatarlo. Y Él pagó el precio. Ese precio fue la sangre preciosa de Él. Somos los llamados a tener comunión con Cristo, y después que le hemos creído a Dios, para formar un cuerpo orgánico. Y es orgánico porque tiene vida, y esa vida es Cristo como la vida eterna. O sea, esto tiene que estar claro. Yo sé que hay muchos que por tanto tiempo haber creído que un edificio es la iglesia, que es la casa de Dios, que es el templo, pues de esos pensamientos y de esas creencias tuvimos que arrepentirnos, porque eso no es verdad. No es pecado congregarse en un edificio como este, pero quien está congregado aquí dentro es parte de la iglesia que está diseminada en el mundo entero. Nosotros nos vamos y esto se queda vacío aquí. Esto es un local. Amén, ¿estamos claros en eso? El que no crea eso, hermano, podrá cantar lo más bonito que cante, podrá predicar lo más bonito que predique, pero si siguen insistiendo en que este edificio es la casa de Dios, Apocalipsis 20 dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Tenemos que apartar de nosotros toda mentira. Y nosotros tenemos que ser enseñados, según Efesios 4, de acuerdo a la verdad que está en Cristo. Y Él es la verdad. Todo lo que salió de su boca es la verdad, porque Cristo es la verdad. Así es que yo dejé de ir a la iglesia. Cuando Dios me alumbró, entonces yo soy parte de la iglesia. Yo soy un miembro más del cuerpo de Jesucristo. Nos venimos a reunir para cantarle, ser ministrados por la palabra que nos lleva a la edificación. Estamos claros en eso, ¿verdad? Y esto hay que estarlo ministrando, porque no se nos puede olvidar. No podemos ser como la ola del mar que va y viene. Hoy creo una cosa, mañana otra. Tenemos que estar firmes. Amén.
capítulo 12 del Evangelio de Juan dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Vamos a leer primero completo y después entramos en la explicación. Vuelvo de nuevo, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él, o sea, con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Que Dios nos ayude y nos alumbre para ver una iglesia aquí en miniatura de cómo debe ser la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Estuve buscando y la palabra Betania, un diccionario me da el siguiente significado: casa de aflicción. Casa de aflicción. En Juan capítulo 16 y verso 33, Jesús le advirtió a sus discípulos en aquel entonces y en el día de hoy a nosotros: en el mundo tendréis aflicciones. Tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esa casa donde hay un banquete, ¿de quién era esa casa? Si vamos ahí a Juan si no me equivoco, no es Juan, es Marcos, capítulo 14 y verso 3. Capítulo 14 y verso 3. Para ver de quién era esa casa. Estaba ahí en Betania. Dice el verso 1: 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él, o sea Jesús, ¿dónde? En Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer, y ahí vuelve Marcos
a decirnos lo que sucedió en Betania. Había un banquete, pero Marcos nos ayuda para que entendamos que la casa donde se hizo ese banquete fue en la casa ¿de quién? De Simón, un hombre que fue leproso y fue limpiado por Cristo Jesús. La lepra en la Biblia en cierta medida tipifica el pecado. La lepra era algo exterior que seguía comiéndose la piel de la persona, pero la lepra de todos nosotros estaba en nuestro interior, que es el pecado. Y ahí el único que puede limpiar esa parte de nuestro corazón donde está el pecado es la sangre de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro espíritu estaba adormecido por causa del pecado. No podíamos tener comunión con Dios porque lo que habían eran tinieblas en nuestro interior. Pero qué bueno que vino la luz, no solamente la vida, Cristo es la vida y Él es la luz. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 4 que cuando Dios dijo sea la luz, fue Él el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. Recordemos que las tinieblas únicamente pueden ser disipadas por la luz, por nada más. Cuando Cristo como la luz entró a nuestra vida, que le creímos, ahí comenzamos a ser como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día resplandezca por completo. De que el crecimiento espiritual es el que desea Dios para todos nosotros, y eso es progresivo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque cuando uno viene a formar parte de la iglesia, nosotros tenemos que pedirle a Dios ¿dónde es que nosotros, en manos de quién, como niños espirituales, en manos de quién caemos, llegamos para que nos den el verdadero alimento para el crecimiento espiritual? Y hay que comenzar con leche espiritual, como dice Pedro, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no adulterada, para que por ella crezcamos en la salvación. Pero el Señor no quiere que sigamos de biberón todo el tiempo. El Señor quiere un crecimiento en cada uno de nosotros para que podamos comer alimentos sólidos. Amén. Cuando digo un paréntesis es que yo veo a este muchacho que en el campo artístico le llaman Faruco, yo no sé el nombre propio de él. Yo creo que no va a 6 meses que se anunció que él se había convertido al evangelio y se retiró de la música. Pero entonces ahora yo veo un avance de un video de una canción que él ya grabó en el mismo género. Y en esa producción musical, él todo lo que trae es un testimonio de su vida pasada. Yo sé que Dios es misericordioso. Hermano, Jesús dijo que este evangelio tenía que ser predicado por testimonio. Amén. ¿Pero qué testimonio? ¿De quién daban testimonio los discípulos?
cuando comenzaron a predicar. Nuestra vida pasada no es que sea pecado que yo la mencione, pero yo tengo que pedirle a Dios en qué momento y a quién yo tengo que contarle de mi vida pasada. Porque la vida pasada a quien le daba la gloria era a alguien que no la merece, que no la tiene, que es el diablo. Nosotros estamos para dar testimonio de la verdad. Eso fue el testimonio que comenzó a dar la iglesia. Entonces del mundo viene este hombre con una fama. Pero como no lo orientan, no está siendo discipulado, él se cree que él puede seguir aquí en la iglesia con esa misma fama. Para él ser visto. Y en la iglesia el único que tiene que ser visto es Cristo Jesús. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, que él crezca. La fama que nos podía dar el mundo por lo que fuera. Eso es que, como dijo Pablo, eso era basura. Era basura. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, y orar, porque no nos queda de otra. Tenemos que orar, porque yo no sé quién lo está pastoreando él. Pero esto es bueno traerlo porque nosotros tenemos que aprender también. Amén. Así es que esta casa era de Lázaro. Digo, de Simón el leproso. La lepra en cierta medida tipifica el pecado. Quiere decir que la iglesia, cada uno de nosotros nos tenemos que identificar con Simón. Porque la iglesia la compone a nivel mundial pecadores arrepentidos. Así es que primero nos identificamos ahí con Simón el leproso. Amén. O si usted cree que usted se está congregando porque no necesita a Cristo, porque usted no le ha hecho daño a nadie. ¿Ve? Porque es que el pecado, nosotros nos enseñaron únicamente que el pecado era, pues yo bebía ron, aquel cerveza, aquel se endrogaba. Pero ¿y el que no lo hace? Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, fueron constituidos. El pecado es una condición que está en todo ser humano que nace aquí en el planeta Tierra. Y por eso es que el pecado lleva al hombre a cometer transgresiones a la ley de Dios. Por eso es que el hombre peca porque es pecador. Yo puedo decirle, y tal vez muchos de ustedes, la fecha en que nos convertimos al Señor. Pero si yo pregunto, ¿y cuándo fue la fecha de que tú te recuerdes que cometiste el primer pecado para que Dios te destituyera de la gloria de Él? Pues nosotros tenemos que remontarnos a Génesis. Que en Adán todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Porque en Adán todos morimos. Esa muerte es espiritual. Porque el pecado es algo, es la herencia que nos dejó esta primer pareja, Adán y Eva. Y por cuanto el pecado está, pues necesitamos al único que lo puede quitar de en medio, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Claro, cuando mencionamos a esto tenemos que tener cuidado también porque 2 Corintios 5 el apóstol Pablo dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados pasados.
le dieron la encomienda y nos la dieron a nosotros del ministerio de la reconciliación. Tenemos que decirle a aquellos que están fuera de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Cuando una persona se tiene que reconciliar con otra porque están de mala, hay algo que los está haciendo enemigos. Bueno, ese algo en el ser humano es el pecado. Qué amor, que Dios es el ofendido y Él mismo viene a reconciliarnos con Él. Él mismo provee, toma la iniciativa de proveer el medio para que nos lleguemos a Él. Pablo me dice a mí en Efesios 5 que yo debo ser imitador de Dios. Quiere decir que cuando hay alguien que me hace algo mal a mí, que me ofende, yo tengo que buscar los medios, sí, yo, el ofendido, para que entre esa persona y yo haya reconciliación. Digo, si quiero imitar a mi Padre, que es Dios. Como que nos la ponen difícil, ¿verdad? Cuando leemos eso, pues sí, esto está un poco difícil. Pero a veces citamos mucho a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fue la experiencia de Pablo, no la mía. Y a veces cuando vienen situaciones, esa situación me descubre cuánto crecimiento tengo yo, en qué nivel estoy. Ahí nos identificamos con Simón el leproso. Amén. ¿Quién más estaba ahí? Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Ese banquete que hay ahí, como les dije, era una miniatura de la vida de iglesia. Representa la situación de la iglesia, la cual fue producida, la iglesia fue producida por la vida de resurrección de Cristo. ¿Qué fue lo que él dijo? Que está precisamente en Juan capítulo 12. Él se presenta como el grano de trigo, la semilla de trigo. ¿Qué dijo él? Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué va a pasar? Queda solo. Y él está hablando de su muerte. Fue sepultado, pero Cristo no está en la tumba. Resucitó, fue ascendido, y después que fue ascendido, estuvo 40 días más con los discípulos. Después que fue al Padre, volvió, estuvo 40 días más con los discípulos, hablándole respecto al reino de los cielos. Y les dijo que no se fueran de Jerusalén, hasta tanto fueran investidos de poder. Era la promesa que el Padre había prometido, la promesa del Espíritu Santo. Recibirán la promesa del Espíritu Santo para que me sean testigos en Samaria, Jerusalén, Samaria, Judea, y ¿hasta dónde? Hasta los fines del mundo. Y esa promesa del Espíritu Santo, según Pedro predica el primer mensaje, el primero que la recibe, ¿quién fue? Jesucristo, porque cuando los tildaron allí que estaban ebrios, cuando los oyeron hablar en los idiomas que ellos hablaban allí, esta gente está ebria, están borrachos, llenos de mosto, era el nombre de la bebida, ¿no?
Pedro se levanta con los 11 y allí comenzó a predicarlo. Y le dice que después que Jesucristo fue ascendido, a que ustedes mataron, el Padre lo ha exaltado, lo ha ascendido. Y estando arriba con el Padre, recibió del Padre, ¿qué fue? La promesa. ¿Y qué hizo Cristo con la promesa del Espíritu Santo? La envió a su cuerpo, que es la iglesia, a los 120 que estaban allí. Ahí se cumple el Salmo, ¿cuál? 133. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es en armonía, porque allí envía Jehová y vida eterna. Es como el óleo. El óleo le echaba encima de la cabeza de quién? De Aarón, que era el sumo sacerdote, que es tipo de Cristo Jesús. En tipo y sombra, Aarón era el sumo sacerdote. Ahora tenemos el real sumo sacerdocio, que es Cristo. Se le echaban sobre su cabeza, bajaba por la barba, y todo su cuerpo. Eso tuvo cumplimiento el día de Pentecostés. Yo lo aclaro porque escuché un mensaje en YouTube de un pastor que dice que eso no fue a la iglesia, porque la iglesia no existía. La interpretación que él le dio, eso fue para Moisés y Aarón. Por si acaso oyen el mensaje, ¿verdad? Es un pastor muy reconocido de España. Que le oren a Dios, porque para mí está fuera de la visión ahí. Y hay muchos salmos que Cristo lo dijo cuando resucitó, se los dijo a los discípulos. Esto está en Lucas, capítulo 24, el último capítulo. Después que resucitó, le dijo a los discípulos: santos de corazón, ustedes no sabían que en mí tenían que cumplirse lo que habló Moisés en la ley, lo que hablaron los profetas y lo que dicen ¿qué? Los salmos. Por eso cuando leemos algunos salmos nos creemos que el salmo está hablando de David o está hablando del que escribió el salmo. Tenemos que tener cuidado porque hay salmos proféticos. Salmos proféticos. Ese Salmo 133 era profético y tuvo cumplimiento cuando Cristo envió el Espíritu Santo. Él lo recibe, que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y la derramó sobre su cuerpo, que es que la iglesia. Así es que estaba Lázaro, que Cristo lo había ¿qué? Resucitado después de 4 días de muerte. ¿Cómo nos vamos a identificar con Lázaro? ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Según Efesios capítulo 2. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, la primera resurrección que surge en nosotros es la espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, pero por haber creído en Cristo, Dios nos ha dado vida, nos ha resucitado espiritualmente. Que es que nos identificamos con Lázaro. Que en la iglesia la componen gente que estábamos muertos, pero Dios nos ha resucitado, nos ha dado vida espiritual. Amén. ¿Quién más estaba ahí? Verso 2. Le hicieron allí una cena. Marta servía. Fíjense que si leemos a Lucas capítulo 10, cuando Cristo llegó a la casa de Marta y María, que era en Betania también,
Jesús tiene que traerle una exhortación a Marta. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega, está Marta y María. ¿Y qué hizo María? Cayó a los pies de Jesucristo a oírle lo que Jesús le estaba hablando. ¿Dónde estaba Marta? Tal vez preparándole desayuno, almuerzo. Ella estaba en la cocina. Y cuando ella ve que su hermana la ha abandonado y está a los pies de Cristo, le reclamó a Cristo. Dile a mi hermana que me ayude. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada estás. María, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la que nunca se le será. ¿Cuál fue esa parte que María escogió? Oírle, oyendo, escuchando la voz, la enseñanza del Maestro. ¿Se acuerdan en el monte de la Transfiguración? Cuando Pedro tuvo aquella experiencia maravillosa. Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Una nube lo cubre, de esa nube sale una voz que es la voz de Dios. ¿Qué le dijo esa voz? Este que está aquí es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Pablo escuchó la voz, Saulo de Tarso escuchó la voz de aquel que se le apareció cuando iba camino a Damasco. Luego escribe en Efesios 4, para los hermanos ya convertidos, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Hermano, Jesús apelaba al oído. El que tenga oído para oír, oiga. Oiga. Pero aquí, en este banquete, Jesús no le llama la atención a Marta, porque aquí el Señor nos quiere presentar una iglesia en miniatura para que veamos que aunque somos muchos miembros, cada miembro tiene una función conforme a la gracia que Dios le haya dado a cada uno. Y vamos a hacer uso de esa gracia conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Aquí no puede haber competencia en la iglesia, que tú sabes más que yo sé más que tú, que yo quiero hacer lo que tú haces. No, no, no. Pregúntele a Dios en qué parte del cuerpo es que Él lo puso. Y ahí usted y yo vamos a funcionar en el lugar que Dios nos ha puesto. Según dice Pablo en Romanos capítulo 2 y del verso 3 en adelante. Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe que Dios me ha dado para funcionar en esa fe y en esa gracia, yo voy a actuar. Entendiendo que yo no soy el cuerpo, yo soy parte del cuerpo. Y que a todos los miembros del cuerpo, yo los necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. Eso lo pone bien claro Pablo cuando escribe en el capítulo 12 de Corintios, que compara a Cristo. Mire esto.
con el cuerpo humano. Porque dice, así como el cuerpo, este cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros hacen la misma función. El verso 12 de ese capítulo 12 dice, así también Cristo. Mire qué cosa, no la iglesia. Así también Cristo. ¿Por qué menciona a Cristo? Bueno, pues porque el cuerpo es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y esto es un misterio. Esto es un misterio. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve desnudo y me vestiste. Etcétera, etcétera. Señor, pero ¿cuándo yo te vi a ti con hambre? ¿Cuándo yo te vi desnudo? ¿Cuándo yo te vi enfermo y te fui a ver? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. ¿A quién perseguía Saulo de Tarso? A los creyentes, a los que invocaban el nombre del Señor. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a Saulo? Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, que perseguir a un creyente que pertenecen al cuerpo de Cristo es lo mismo que perseguir a Cristo. Si usted se da un martillazo en el dedo de la mano izquierda, ¿por qué la boca tiene que decir ¡ay! Y ese dolor corre a través de ¿qué? De todo el cuerpo, porque cuando un miembro se duele, todos los demás se duelen con él. Eso está claro, hermano. No tenemos excusa para entender lo que es Cristo y la iglesia, porque es que está tan claro en las epístolas que no es difícil de entender. No es difícil. Así es que Simón el leproso pone su hogar para hacer un banquete. ¿Por qué? Es una demostración, no solamente que ha creído en Cristo, sino que vive agradecido, porque la lepra no tenía cura. El leproso tenía que vivir en una comuna aparte, no podía estar con los no leprosos. Y ahora este hombre puede tener comunión con los demás, puede relacionarse. ¿Por qué? Porque hay alguien que le curó la lepra. Entonces él está no solamente sano, sino que está agradecido. ¿Cómo comenzó la iglesia del Pentecostés en adelante? Ellos dicen que se reunían todos los días, pero no era para cantar tres alabanzas ligeras y dos lentas, recoger una ofrenda. No, eso no era. Ellos se reunían a escuchar la palabra que los iba a edificar, pero ¿qué hacían? Todos los días comían juntos. ¿Por dónde? En las casas. Era una vida lo que se estaba moviendo. Era la vida, era Cristo a través de ellos. Ellos cogieron muy en serio lo que el Señor les enseñó. Estaban practicando la vida de iglesia, que hoy, a muchos años atrás, desde muchos años atrás, no se está viviendo la vida de iglesia. Se está viviendo la vida de reuniones en los locales, según lo han determinado los pastores, los concilios, etcétera, etcétera.
Y ahora mucho menos con el COVID, que le tenemos miedo. Queremos que Cristo venga, pero le tenemos miedo a la muerte. Y si me da el COVID, me muero. Y han habido momentos, nosotros pasamos esa experiencia en Toalta. Eso comenzó a vivirse, a ser una vida. ¿Cuál era el resultado? Bueno, en Pentecostés dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser. No era Pedro, ni Juan, ni Pedro, ni Jacobo, ninguno de los apóstoles. Era Dios quien añadía a la iglesia. Y hoy se hacen tantos inventos humanos para atraer gente. Ya no confiamos que es Dios quien los va a traer. Yo tengo que buscar y usar estrategias humanas para atraer. Y entonces, donde se hace mucha estrategia humana, a veces dan resultados. Wow, numéricamente estamos creciendo, hermano, vamos a seguir esto. Pero recuerden que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de su esposa y el otro era ¿de dónde? De la esclava. Y el de la esclava no era conforme a la promesa. De la promesa era Isaac. ¿De qué vale en una congregación tener 1.500, 2.000? Pero que representen a Agar. Es mejor poner atención a lo que dijo Cristo, está en Lucas 12. No os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así es que las multitudes no significa que son hijos de la promesa, como Isaac. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Cuando seguimos leyendo, al final, pero vamos a leer antes esto, verso 3. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. María unge los pies del maestro con ese perfume que tenía de un precio que no era barato, era caro. Hay otra escritura que dice que más o menos valía 300 denarios. Y el jornal de un jornalero diario, en aquel entonces era un denario, era el trabajo de 300 días. Ese perfume no lo podía tener todo el mundo, que era caro. Pero como ella sabía quién estaba allí, rompió el pote y comenzó a ungir los pies del maestro. Y lo secaba con su cabello. Y ese ungimiento que esta mujer María le está dando a Cristo es anticipado, es un ungimiento profético. ¿Qué estaba queriendo decir María con ese ungimiento? Bueno, de que este Jesús que está aquí ahora con vida, que sanó a Simón de la lepra, que resucitó a Lázaro, va a morir. No es que ya murió, es que va a morir.
O sea, y la costumbre era que después que la persona moría, era que lo ungían para entonces envolverlo y llevarlo a la sepultura. Esta lo hizo con anticipación. ¿Y por qué a los pies? Porque para mí esta mujer había escuchado la escritura que decía cuán hermosos son los pies del que trae las buenas nuevas, las buenas noticias, las noticias de salvación. Ella sabía que este era el que trajo esas noticias. Ella sabía que este, que se llama Jesús, lo que dijo era verdad cuando comenzó a predicar según Marcos capítulo 1. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es el imperio romano el que va a gobernar ahora nuestras vidas. Aquí ha llegado el reino de los cielos y aquí tenemos al rey. Y estos pies son hermosos porque trajo las buenas noticias que Dios le había prometido a Israel. Arrepentimiento para perdón de pecado. Aquí lo tenemos, ahí está. Pero no están llorando, no están cantando, están disfrutando de un banquete. De un banquete. Y está enjugando ese perfume con su cabello. Bueno, si el cabello de la mujer significa casada, que está bajo la autoridad de su marido, esta mujer está diciendo, a este que yo le estoy ungiendo los pies, bajo esta autoridad, es que yo estoy sometida. Bajo este señorío, es que yo estoy sometida. Porque ella sabía que él iba a morir para ser el Salvador. Pero hermanos, ya Cristo no está en la cruz. Cristo fue el Salvador cuando fue a la cruz y allí murió. Cristo no está en la cruz ya. Sí, hermano, fue puesto en una tumba luego, claro, en la tumba de José de Arimatea, que se la prestó. Pero tampoco está en la tumba. Al tercer día, 72 horas, como él había dicho, resucitó. Y por cuanto se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó hasta lo más alto. Y allí recibió un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. El Señor, el que manda en nuestras vidas, el que gobierna, el que sabe, el que manda y el que puede. ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? ¿Qué es lo que tenemos que no hayamos recibido? Tenemos que tener cuidado con el factor tiempo. Nos creemos que servir al Señor y darle al Señor es estas 2 horas que estamos aquí, en este local. Es que nosotros somos 27, ¿cómo que dice la? 24/7. Somos del Señor, donde quiera que estemos. Bueno, parte de ese tiempo, pues, hoy venimos aquí, martes y jueves, si es que dan la reunión. Pero no es que 2 horas el domingo son del Señor.
Así, hermano, es que cuando usted quiera hacer un banquete en su casa, la comida, arroz con habichuelas, juntos, tostones, aguacate. Esto tenemos que, yo estoy bromeando, pero esto tenemos que instaurarlo nuevamente. Porque cuando comenzamos a vivir esto en Toalta, allí no había que predicar. Allí lo que hubo fue buscar majones y obreros para tumbar paredes, porque los domingos no cabían. En los pasillos no sentaban. ¿Quién los traía? Pues si es que no se estaba predicando, pero se estaba viviendo. La vida. Había una vida. Tenemos que tener cuidado porque el Señor dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Proverbios 4, leanlo completo para que ustedes vean. Tenemos que seguir ahí, pero a la vez que llega un momento en que el hombre comienza a moverse o a la derecha o a la izquierda, y ahí cogemos peligro. Dejamos de estar mirando a Cristo Jesús. Se comienza a la manifestación de ministerios, cuando el que tiene que ser visto en las reuniones es Cristo. Y que al Señor le plazca usar, siempre les recuerdo, como dijo Pablo, recuerden que no es el hermano, es la gracia de Dios en el hermano. Como dijo Pablo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero comenzamos a hacer pedestales para los hombres. Y los pedestales son para las estatuas. Y aquel lugar se llenó de un buen olor, de un grato olor. Hermano, si usted tiene un perfume caro, no quiere decir que usted lo va a romper en una reunión aquí para que llene este local. Segunda de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice, porque para Dios somos olor fragante en Cristo, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Para los que se salvan, dijo Pablo, somos olor fragante para Dios. Para los que se pierden, pues olor de muerte, porque para ellos nosotros estamos muertos. Pero fíjense que Pablo dice para Dios. Y eso depende de nuestras actitudes. Que cuando nos toca predicar, ¿qué es lo que predicamos? ¿Nos predicamos a nosotros mismos o predicamos a Cristo? Olor fragante. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ustedes saben que Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, dice que el Señor se quiere presentar a sí mismo una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Aquí, en esta iglesia local que está reunida en un banquete, ahí comenzamos a ver lo que es una mancha.
Y esto no es que yo me lo invento. Lo vamos a ver en la carta de Judas, en el verso 12, de lo que tiene un solo capítulo. ¿Quiénes son las manchas que el Señor no quiere en la iglesia? Porque Él quiere una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Dice, verso 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Quién era ese? Pues Judas. Pero Judas no estaba afuera, estaba dentro, pero venía a ser una mancha. Y Judas en su carta dice que estos son manchas en nuestros ágapes. O sea, esas actividades para comer juntos que ellos hacían, se metían esas manchas, esos hombres, aparentando ser verdaderos discípulos, y no lo eran, eran manchas. Y qué bueno que la Biblia dice que, como le dijo Pablo a Timoteo, que el Señor conoce los que son suyos. Porque los que son del Señor, el Señor los tiene marcados con la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, verso 7, Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahí vemos cada uno de ellos sirviendo o sirviéndose unos a los otros, tipificando en cierta medida a lo que es la iglesia. La iglesia la componen aquellos que nos identificamos con ¿quién? Con Simón el leproso. Éramos pecadores, que fue a los que vino a llamar Cristo, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepentimiento, cambiar de mente. Caminábamos de espalda a Dios, no, es como yo digo, no como Dios dice. Pues vamos a cambiar, a tornar nuestro corazón hacia Dios, para que las tinieblas que todavía hay en nuestro corazón sean disipadas por la luz que es Cristo Jesús, que ha venido a alumbrar en nuestros corazones. La paz de Dios es con todos.